Otra de las medidas que ayer... El paso del tiempo y la exposición crónica al sol son las principales causas del envejecimiento de la piel, provocando arrugas, manchas, adelgazamiento y flacidez en nuestro cutis. Ahora, todas estas lesiones o irregularidades se pueden tratar en su centro no más bello con un único sistema, el fotorrejuvenecimiento mediante luz pulsada. ¿Pero en qué consiste el fotorrejuvenecimiento? El fotorrejuvenecimiento consiste en aplicar pulsos de luz intensa que penetran en la piel, reconstituyendo las microredes que componen la dermis y la epidermis, reorganizándolas y consiguiendo un efecto relleno mediante engrosamiento y realineación de la piel desde su interior. ¿Y qué zonas son aptas a tratar? El fotorrejuvenecimiento está especialmente indicado en cara, cuello, escote y manos. ¿Y cuáles son los beneficios? Entre otros, los beneficios de este tratamiento son atenuar las pequeñas líneas de expresión, definir el óvalo facial, aportar luminosidad y efecto tensor, en definitiva, aportar un aspecto rejuvenecido y saludable. Con No Más Bello, lucir una piel rejuvenecida cuesta muy poco. Infórmate en calle Merecillas 17B o en el teléfono 952 70 66 28. No Más Bello, número 1 en centros de fotodepilación y fotorrejuvenecimiento. En ese decreto se publicaban eran las que van a afectar a los pensionistas. Como saben, el gobierno del señor Zapatero anunció una serie de recortes sociales para salir de la crisis y entre ellas, ni más ni menos, que hablaba de la posibilidad de congelar las pensiones, exceptuando las pensiones mínimas para el próximo año. Lo cierto es que al señor Rodríguez Zapatero se le olvidó incluso que para poder hacer eso tiene que modificar una ley y se le olvidó el diálogo, el consenso que siempre o que casi siempre ha imperado en temas tan delicados como el de los pensionistas. Como ustedes saben, precisamente como fruto del diálogo y del consenso se aprueba el Pacto de Toledo en 1995. Era un firme compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios, de todos, absolutamente todos, para, ¿cómo diría yo?, un firme compromiso para el sistema público de pensiones, con la tranquilidad a nuestros mayores, con establecer una serie de medidas que les dieran garantías y tranquilidad a nuestros mayores. Incluso este acuerdo, un año después, en el año 1996, recibe el respaldo de los sindicatos. Es, yo creo, uno de los grandes consensos de la democracia española, ese gran acuerdo. Y surge porque cuando el Partido Popular llega al gobierno se encuentra, ni más ni menos que con un agujero en la seguridad social de 500.000 millones de las antiguas pesetas. Y se encuentra con que no tenía ni para pagar las pensiones en los próximos meses. Se genera una inseguridad, los pensionistas estaban preocupados. Había ministros como el señor Solve que nos aconsejaban planes privados de pensiones. Y entre todos los grupos se llegan a acuerdos para evitar esa situación, para salir de ese escollo y sobre todo para tranquilizar a nuestros mayores que con su trabajo han estado cotizando para poder tener sus pensiones como queremos nosotros que en estos momentos cotizamos para tener las nuestras al día de mañana. El acuerdo, que como saben se traslada en una ley que se aprueba en 1997 de consolidación y racionalización del sistema de la seguridad social, lo que establece es que anualmente se van a revalorizar automáticamente las pensiones, lo que suban los precios, es decir, la subida del IPC automáticamente, gobierne quien gobierne, a principio de año se actualizan todas las pensiones. Y además preveía un fondo de reserva de pensiones para atender las necesidades futuras del sistema y para que no nos encontráramos con esos problemas de agujeros creados por la mala gestión de algunos gobernantes. Pues bien, eso es lo que hoy está en peligro y está en peligro por el gobierno del señor Zapatero. Lo que ha anunciado es que ese acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que además está ratificado por una ley, de que automáticamente se incrementan las pensiones en función al IPC cada año, no se va a cumplir, se va a cambiar y se van a congelar. Es decir, estamos empobreciendo a nuestros pensionistas.
el año que viene no tendrán subida automática de sus pensiones. Pero es que, además, si a eso le añadimos que, por ejemplo, a partir del 1 de julio se va a subir el IVA, van a tener muchos más gastos, muchos más problemas para pagar luz, agua, vivienda, alimentos, bienes absolutamente necesarios, pero van a tener menos ingresos. Y lo que nos ha molestado en todo esto es que, además, ni siquiera el señor Zapatero, en principio, ahora presionado por los grupos, puede que lo haga, pero en principio se le había ocurrido convocar el Pacto de Toledo, plantear ahí esa medida, establecer ahí un diálogo y un consenso con los grupos y llegar a un acuerdo entre todos para encontrar una solución que no afectara a los más desfavorecidos, que en estos casos son nuestros pensionistas, porque no es que en España precisamente haya grandes pensiones. El 80% de las pensiones son bastante mediocres, entre comillas, y ya tienen bastantes dificultades para llegar a fin de mes. Así que lo que el Partido Popular propone claramente en el Parlamento de Andalucía, en el Senado y nos consta que también en el Congreso, aunque en el Congreso no sabemos todavía cuándo se producirá el debate, es que se rechace la medida anunciada por el Gobierno de la Nación de no revalorizar las pensiones contributivas el año que viene. Segundo, también instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se dirija al Gobierno de la Nación para restablecer y preservar lo que fue el espíritu de consenso parlamentario del Pacto de Toledo. Es decir, que nadie, de forma unilateral, que el Gobierno, de forma unilateral, no tome ninguna medida en materia de pensiones, sino que lo hable, lo dialogue y lo consensúe. Y tercero, que se convoque de forma urgente el Pacto de Toledo para reanudar los trabajos a fin de que se acuerden las reformas necesarias para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de la seguridad social.